¿Por qué a las latinas les gustan los chicos malos? Y digo específicamente latinas porque las rusas son muy diferentes, las chinas son muy diferentes, las alemanas son muy diferentes. Bueno, todo depende de la cultura, ¿sí? Y en nuestra cultura latina tenemos 5 razones de por qué les gustan los chicos malos. De eso les voy a hablar y acerca de qué podemos hacer al respecto, ¿sí? El primer culpable de esto es la religión, ¿sí? Porque venimos de una época supremamente moral, ¿sí? De altos estándares morales, de pulcritud, ¿sí? La religión, nuestros padres eran supremamente religiosos, en donde lo bueno estaba claramente definido. Entonces lo bueno era lo pulcro, lo santo, lo moral, y lo que tenía que ver con el sexo era considerado algo malo, pecaminoso, ¿sí? No se hable de eso. Y las fiestas y todo eso era como inmoral, todo ese tipo de cosas. Mientras que en el lado malo pues estaba lo rebelde, aquel que hacía lo que le daba la gana, que hacía sus propias reglas, que disfrutaba de sexo, de fiestas, de todo este tipo de cosas. Entonces, con la llegada del internet, entonces ya esa figura, esos altos estándares morales que se tenían antes, la gente empezó a ver de que en otras culturas habían otro tipo de filosofías, había otra manera de ver la vida, ¿sí? Entonces, que si los musulmanes y los árabes que tienen varias esposas, que si el Kama Sutra allá en la India, todo este tipo de cosas tan diferentes. Entonces se fue perdiendo esa figura de autoridad, pero digamos que esos altos estándares, esos patrones culturales quedaron ahí, ¿sí? Y esos patrones culturales quedaron, que los buenos eran todo lo que representaba como lo pulcro, lo moralista, y por lo tanto lo aburrido, y lo malo era algo divertido, algo en el que se podía hacer lo que se quisiera, en lo que se podía disfrutar del sexo y todo este tipo de cosas. Entonces eso quedó en el colectivo subconsciente. El segundo factor es la romantización de la cultura narco, ¿sí? Y no estoy diciendo que por ver telenovelas de narcos alguien se vuelve malo y narcotraficante, ¿sí? No, hay muchos factores psicosociales, culturales y una cantidad de razones. Pero recordemos que en la época de nuestras abuelas, generalmente la mayoría de la población vivía en el campo, ¿sí? Y allá estaba la mamá que cuidaba de los niños y el papá que trabajaba, pero luego, con el desplazamiento hacia la ciudad, entonces ya la mamá también tenía que trabajar, ¿sí? Entonces ya el niño quedaba solo y su compañía era la televisión, ¿sí? Entonces, en la televisión, ¿qué iba a encontrar? Estas películas en donde había un antihéroe que le resbalaba absolutamente todo, que hacía lo que le daba la gana, que estaba con muchas chicas, que era como medio tramposo, que conseguía dinero fácil, ¿sí? Eso por una parte, ese tipo de películas de antihéroes. Luego vino también acá en Latinoamérica, las novelas de narcos, ¿sí? Y los narcos siempre era ese sujeto que era medio rebelde, que hacía negocios turbios, que poco a poco fue ascendiendo en el crimen y fue ganando respeto, y además fue con el dinero y las mujeres y los lujos y todo este tipo de cosas. Y luego vamos entonces con las canciones de reggaetón, sí, allá el chico que sale del barrio con sus cadenas, sus carros, sus mujeres, sus dólares ahí que lo tiran ahí en el video. Entonces obviamente esto crea una romantización hacia este tipo de cultura en la cual las personas, digamos, que llevan una vida fácil y por ser medio malos así, mientras pasar la ley y dedicarse a la rumba, pues entonces van a tener las chicas, el dinero y todas esas cosas. A nivel subconsciente se piensa eso. Pero una de las principales razones está en el tema de los nerds. En la cultura, o por lo menos en la televisión, el nerd es ese tipo estudioso con sus mangas largas, con sus gafas así bien gruesas, con su peinado lleno de gomina así hacia los lados, y que habla como ¿sí? Entonces ese nerd representa a la persona estudiosa, ¿sí? Mientras que por el otro lado tenemos el deportista, esa persona exitosa que se queda con todas las chicas, que no le gusta estudiar, que es rebelde, que es grosero, que hace lo que le da la gana. Entonces culturalmente, subconscientemente, entonces se quedó que el nerd, ese estudioso, es una persona torpe, ¿sí? Y poco hábil, mientras que el rebelde, el que no le gusta estudiar, el que hace lo que le da la gana, el que desobedece, ese libre, es una persona inteligente y también fuerte. Eso también quedó calado en el subconsciente. Muy bien, la tercera razón tiene que ver con los roles de poder en la vida diaria, especialmente en el colegio, ¿sí?
Porque a esa edad, para un niño es muy importante afianzar la confianza en sí mismo, ¿sí? Es decir, tener un cierto grado de influencia y respeto dentro de un entorno. Y para un niño, la manera más rápida, pues, es simplemente haciendo sentir mal a otros, ¿sí? Digamos que es una manera muy básica, es un instinto que está ahí. Entonces, por eso, entre más ridiculicen a otro, entre más lo hagan sentir mal, entre más maneras ingeniosas de hacer que el otro digamos que se desestabilice, pues entonces se siente la persona más segura y la otra persona se va a sentir más insegura. Por lo tanto, su rol, su autoridad va a ir aumentando, y esto también va a ser bien visto de cierta manera, porque es la cultura en la que nosotros nos movemos, la manera entonces de ganar autoridad y respeto en la vida diaria. Y no solamente funciona en el colegio, ¿sí? También funciona en el trabajo. Se empiezan a tratar mal y todas esas cosas, como ese juego de poder, esa lucha de poder, a ver quién hace sentir mal al otro, quién no se molesta, y así, etcétera. Entonces eso quedó en el subconsciente, en el cual usted, entre más cruel sea, ¿sí?, entre más haga sentir mal a otro, pues entonces más fuerte es y más respetado se es. Eso es lo que quedó en el subconsciente. Y esto nos lleva a un cuarto punto, y es que me da risa porque es que, a ver, la gente vive aburrida simplemente porque no sabe qué hacer, ¿sí? En una cultura donde ser estudioso es mal visto, tener proyectos es mal visto, es decir, a usted alguien lo pilla con el celular, ¿sí?, mirando y que te preguntan, ¿y qué estás haciendo? Estoy mirando cómo funciona la gravedad. O sea, primero que te dicen qué tipo, ¿cierto? Entonces, pero si te ven viendo videos de gente resbalándose allá, alguien con una peluca de payaso, un gordo, bailando ahí con unas tetas pintadas, pues entonces, oh, qué tipo tan genial, ¿sí? Entonces, esta cultura donde se valora el desocupamiento y donde pensar en cosas importantes, en aprender, en tener proyectos, es ridiculizado y visto mal, ¿sí? Entonces, si usted lo ven viendo ese video de gordo ya con las tetas pintadas y con una peluca, entonces lo felicitan, ¿cierto? Entonces, esto ha generado una cultura que no le gusta estudiar, ni prepararse, ni tener proyectos. Por lo tanto, es una cultura desocupada en su mayoría, ¿sí? Porque es del trabajo a la televisión y luego a hacer nada, ¿sí? Entonces, esto ha creado de cierta manera que la gente se aburra, ¿sí? Porque no sabe qué hacer, no sabe qué hacer con su vida. Y por eso, en esta cultura, el mundo necesita reír, ¿sí? Necesitamos ver cosas que nos saquen del aburrimiento, que sean divertidas. ¿Por qué? Porque la vida es muy aburrida. Por eso usted le pregunta a una chica qué es lo que más le gusta de un chico, y es que te haga reír, que me haga reír, como dicen ellas, ¿sí? Entonces, ahí está. Y eso quedó calado en el subconsciente. Entonces, en general, el valor de un hombre no está en su capacidad de lograr metas, en su capacidad, en su gestión de emociones, sino en la capacidad que tenga de entretener a una chica, ¿sí? Y por eso tantos manuales de seducción por ahí que te hablan acerca de cómo conversar con una chica, y entonces que cómo entretenerla, y que si entonces que si te acercas, que si luego hazle la mirada tal, que todo este tipo de cosas que simplemente son salidas fáciles que no te van a, digamos, ayudar realmente. Bueno, pues entonces ahí está una cuarta razón. La quinta razón es porque emocionalmente estamos quebrados, ¿sí? No sabemos lo que queremos, estamos llenos de traumas, estamos llenos de conflictos, y por tanto nuestras decisiones no son claras, no pensamos con claridad, no sabemos lo que queremos, y pues obviamente al momento de tomar decisiones, tomamos decisiones impulsivas, guiados más que todos por nuestros traumas, por nuestras emociones. Como yo ya lo hablo en mis videos, quien toma las decisiones en nosotros son las emociones. En conclusión, ¿por qué a las chicas les gustan los chicos malos? Bueno, pues por esas razones que les he dicho. Religiosamente se le asocia a una persona buena con una persona religiosa, con una persona moral, obediente, pulcra, ¿sí?, aburrida. Y también por la televisión es una persona, esas películas de nerd, bueno, así, una persona torpe, una persona que no es tan inteligente, que solamente sabe matemáticas, ¿sí?, que no es fuerte, ¿sí?, y también por estas batallas de poder en las que tenemos en una persona cruel, ¿sí? Una persona cruel, mentirosa, ventajosa, es considerada entonces una persona más fuerte. Y esas son las razones, mis queridos amigos, por las que a las chicas les gustan los chicos malos. Entonces, ¿qué hacer? Y no nos confundamos. Mira, el camino del chico malo
a no ser que te conviertas en narco y te conviertas en alguien realmente malo, solamente te va a llevar a ser el chico de los recados, ¿sí? En algún momento besarás a algunas chicas por ahí, saldrás con una y con otra, pero no pasarás toda la vida de ser el chico de los recados, ¿sí? El que consigue por allá una moto con un préstamo y luego por allí sale los fines de semana y se toma unos guaros, ¿sí? Y realmente hoy en día la vida exige mucho más que eso, ¿sí? Porque tu problema no es ser, digamos, bueno, tu problema es ser débil, ¿sí? ¿Débil en qué? En mantenerte enfocado en proyectos, en terminar lo que empiezas, en cumplir palabras, en tener determinación, en vencer y darle vuelta a las circunstancias. Ese es el verdadero problema, ¿sí? No que las chicas, que si hoy en día, que el dinero, no, deje esos temas al lado, ¿sí? Que los libros de también al lado, porque tu problema es falta de confianza, y la confianza solamente es algo que se construye, que viene con el tiempo, a partir de retarte a ti mismo y demostrarte de lo que eres capaz, ¿sí? Entonces ahí es cuando tú realmente eres fuerte y haces lo que te tienes que concentrar. Eso es realmente ser bueno, pero no el bueno matemático, sino el bueno que logra todo lo que quiere. Eso es ser bueno, ser alguien talentoso, ¿sí? Hay que ser como un deportista de élite, ¿sí? De esos que van a los Juegos Olímpicos y llegan y logran la medalla, ¿sí? Pues entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra vida, lograr la medalla, ¿sí? La medalla de oro del triunfo a partir del esfuerzo. ¿Quién le dijo a usted que dedicándose a la vagancia, a criticar a los demás, a poner sobrenombres, eso es ser una persona exitosa y que con eso vas a lograr mucho? Una persona se valora en sus hechos, ¿sí? En su capacidad de vencer las adversidades, en lograr lo que se propone, en llegar a empezar algo y terminarlo, en decir voy a hacer esta dieta y la hizo y lo logró, voy a hacer este proyecto, llegó y se enfocó y lo logró en el menor tiempo posible con la menor cantidad de recursos, ¿sí? Y así nosotros tenemos que hacer con muchas cosas que tenemos para hacer en nuestra vida, ¿sí? Que tengo que desarrollar, aprender tales bailes, ¡pum! Lo hizo, ¿sí? En unos días, ¿sí? Que tengo que aprender deporte, tal cosa, listo, ¿sí? Que tengo que estudiar tales temas porque son requeridos en el mercado laboral, ¿sí? De una, ¿sí? Que necesito desarrollar estos proyectos para demostrar que soy capaz y que tengo conocimiento de ese tema, ¡tin! Lo hice, ¿sí? Sin distracción, sin crisis emocionales, ¿sí? Sin drama. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, nuestra capacidad de acción, porque solamente a través de nuestras acciones nosotros podemos transformar nuestra vida. Bueno, por eso si tú quieres mejorar tu capacidad de acción, ¿sí? Aprender a gestionar tus emociones, pues entonces por eso te invito a leer mi último libro, Descubre tu subconsciente. El link hacia el libro lo encuentras en el perfil, en el enlace que está en el perfil. Y bueno, allá hablamos de todo eso, ¿sí? De cómo conocer tus patrones de comportamiento, tus patrones subconscientes. Hablamos de todos estos temas culturales también, de los comportamientos, pero sobre todo de mejorar tu capacidad de acción y de lograr lo que tú quieres. Entonces, bueno, suscríbete y también ve por el libro.